La urna aún estaba tibia por el sol reposando en mis manos como algo que respirara. Estaba parada en el porche donde alguna vez planté bugambilias con Adrián cuando me dijo: «Esta también es tu casa, mamá». Ahora el número de latón sobre la puerta parecía más frío, más cortante. El tipo de lugar al que tocas antes de entrar. La puerta se abrió antes de que pudiera levantar la mano. Marisol estaba ahí, sin rastros de rímel corrido, sin pañuelo en la mano. Solo una blusa de seda, pantalones de talle alto y unos ojos que se habían secado horas atrás. No miró la urna, miró mis manos, mi llave. «Ya no eres de la familia», dijo. Su voz era plana, demasiado ensayada para hacer duelo. «Puedes dejar la llave, Florencia». No me llamó mamá, aunque nunca lo hizo. Detrás de ella, 2 hombres uniformados se movieron en el pasillo con una postura demasiado educada para ser casual. Los reconocí de inmediato. Seguridad privada de esos que contratan para eventos importantes, no para amenazas reales. Y aún así, ahí estaban, como si yo fuera un peligro. Apreté los dedos alrededor de la urna. «Vine a traer a mi hijo a casa», dije con la voz más baja de lo que esperaba. Quería estar en la repisa. Marisol cruzó los brazos. «Esa repisa le pertenece al dueño, que soy yo, y tú ya te pasaste de la raya, te pasaste de la raya». La frase quedó flotando como el polvo en el aire. Yo construí esta casa con Adrián. Elegí los azulejos, pagué el jardín cuando su empresa estaba en números rojos. Lo abracé cuando el primer inversionista se fue y me senté en esa misma cocina viéndolo reconstruir todo. Debería haberme ido en ese momento, pero me quedé quieta. «Puedes quedarte en un hotel», añadió Marisol, señalando el camino de entrada. «Haré que alguien baje tus cosas». Giró sobre sus talones, que resonaron contra el mármol, y los guardias dieron un paso al frente. No me moví. Miré más allá de ellos hacia la casa, hacia el silencio que Adrián dejó atrás. Y le susurré a él, no a ella: «No me voy. Todavía no». Las maletas golpearon el pavimento con un sonido sordo una tras otra. No me inmuté. Años de mantener todo en pie, matrimonios, trabajos, y luego a Adrián. Me habían enseñado a mantener la espalda recta, aunque todo se derrumbara. Marisol no me miró cuando cerró la cajuela de su camioneta de lujo, pero su sonrisa tensa y ensayada apareció en cuanto se giró hacia los reporteros al otro lado de la calle. «El duelo pesa», dijo con una voz lo bastante alta para que la escucharan. «Pero lo llevamos con garbo». Un obturador hizo clic. Otro destello. Puso una mano delicada sobre su pecho, como preparándose para un discurso fúnebre, no como alguien que acababa de tirar las cenizas de la madre de su esposo al suelo. No hablé. No les di nada que pudieran tergiversar. Cuando el último flash se apagó, Marisol dio media vuelta y pasó junto a mí, hacia la casa. La seguí sin pedir permiso. Alguna vez tuve una llave. Alguna vez tuve un nombre aquí. Adentro la sonrisa desapareció. «Fuiste una invitada», dijo, cerrando la puerta tras nosotras. «Y el cuarto de invitados está cerrado». La miré fijo. No era un cuarto de invitados. Era la casa de mi hijo. «Exacto», dijo ella. Dio un paso más cerca, cruzando los brazos como si se envolviera en poder. «La lectura del testamento es en 3 días. Y para que quede claro, sé exactamente qué dice ese testamento». Alcé una ceja, pero no dije nada. «Yo le di a Adrián todo lo que tuvo», continuó, «mientras tú apareciste como un fantasma del pasado, pensando que podrías quedarte en nuestras vidas para siempre». No dije nada. Se inclinó hacia mí y por un instante pude ver los nervios bajo su arrogancia. «3 días y podré borrarte para siempre». Miré más allá de ella, hacia la foto que aún colgaba en el pasillo, Adrián y yo, en el lanzamiento de su primer producto. Su mano apretando la mía, su sonrisa sincera, su voz resonando en algún rincón de mi mente. No confíes en ella. Así que no lo hice. Esperé. 3 días eran suficientes.
El estudio aún olía a el café, tinta algo cálido, que no encajaba con el mundo de perfumes caros y superficies frías de Marisol. No pedí permiso para entrar. Ella estaba demasiado ocupada, atendiendo llamadas de condolencia bajo cada una, un espectáculo de suspiros calculados y tristeza ensayada. Cerré la puerta y me quedé en silencio un momento. Su silla estaba recogida como siempre. Las persianas a medio bajar. Todo en orden, tranquilo, pero algo estaba mal. Fui directo al escritorio. El cajón de abajo siempre estuvo cerrado con llave. Ahí era donde Adrián guardaba lo que no quería que otros tocaran: notas, discos duros, bocetos antiguos. Una vez bromeé que ahí guardaba sus verdaderos pensamientos, no solo los públicos. Deslicé un abrecartas en la cerradura y la forcé. Vacío, demasiado vacío, ni una mota de polvo. Me recosté lentamente, el corazón firme pero hueco. Adrián me llamó 3 semanas antes de morir. Su voz era baja, cansada, pero enfocada. Dijo que por fin había hecho cambios en el testamento para proteger lo que importa, dijo. No pedí detalles. Ojalá lo hubiera hecho. Marisol tuvo poder notarial al final. Dijo que era para manejar los papeles del hospital, para aligerar la carga. ¿Había hecho más? ¿Había encontrado este cajón antes que yo? Me volví hacia la estantería y pasé los dedos por los lomos hasta llegar al diario, que sabía que usaba el de cuero con broche. No estaba. Un hueco limpio entre 2 biografías sin leer. Sutil, pero lo noté de inmediato. No estaba fuera de lugar. Estaba desaparecido. Un nudo se formó en mi estómago. Abrí el cajón superior del escritorio, rebusqué entre plumas y sobres hasta que encontré un pequeño post-it amarillo con los bordes curvados. Tenía un solo número, escrito 10 dígitos. Lo guardé en el bolsillo de mi abrigo y cerré el cajón. Alguien había estado aquí antes, pero tal vez no lo bastante rápido. Estaba sentada en mi coche, al borde de la hacienda, con el papel amarillo en el asiento del copiloto, como si pesara más de lo que debía. Miré el número otra vez y marqué antes de que pudiera arrepentirme. 3 timbres. Luego una voz. Sí, hola. ¿Busco a Javier Quintero? Una pausa. Luego, cauteloso. ¿Quién pregunta? Me llamo Florencia Morales. Soy la madre de Adrián. El silencio que siguió golpeó como una ola. Luego una respiración profunda. Florencia dijo: Dios, lo siento mucho. No sabía cómo contactarte. Ni siquiera sabía si... Se detuvo. Estuve en el funeral. Al fondo. Cerré los ojos un segundo, dejando que la voz de alguien que realmente conoció a mi hijo calmara el dolor. Encontré tu número en su escritorio, dije. Creo que lo dejó para mí. Eso tiene sentido. Otra pausa. No confiaba en mucha gente al final, pero confiaba en ti. Y en mí. Esperé, me dijo, continuó Javier, con la voz más baja que Marisol estaba viendo a alguien más. Un inversionista de Cancún. Se encontraban en hoteles mientras él estaba en tratamiento. Mi estómago se apretó. Dijo que ella lo presionaba para que le cediera la empresa las cuentas. Todo. ¿Lo hizo?, pregunté. No, dijo Javier con firmeza. Tenía miedo, pero no era estúpido. Me dijo que estaba trabajando con un abogado, creo que se llamaba Benjamín Rosales, de Puerto Vallarta. Dijo que estaba añadiendo algo al testamento. Apreté el teléfono con más fuerza. Me dijo: Javier, si algo me pasa antes de que termine esto, dile a mi mamá que no confíe en Marisol. Ella ya está reescribiendo el final. No hablé. ¿Sigues ahí?, preguntó Javier. Sí, dije. Voy a buscar a ese abogado. Bien, dijo. Porque Adrián no te dejó desprotegida. Solo no tuvo tiempo de decir cómo. Colgué, giré la llave en el encendido y manejé hacia la ciudad. La oficina de Benjamín Rosales estaba en lo alto, con vista al malecón. Un cristal me separaba de la ciudad. No esperé una invitación para sentarme. Mis manos aún estaban firmes tras el viaje,
pero mi pecho parecía contener un puño en lugar de un corazón. Se levantó de su escritorio un hombre alto, con cabello plateado y una voz como madera pulida. «Señora Morales», dijo extendiendo la mano. «Lamento mucho su pérdida». Le di un apretón firme una vez. No vine por condolencias, vine por la verdad. Su expresión no cambió, pero sus ojos se agudizaron. El testamento se leerá el viernes. ¿Estará ahí? Necesito saber qué dice antes, dije en voz baja. Marisol ya me echó de la casa. Cree que es intocable. Benjamín miró la puerta para asegurarse de que estaba cerrada, luego regresó a su escritorio. Abrió una carpeta, luego la cerró sin mirarme. «Entiende que estoy limitado por las instrucciones», dijo. «Su hijo fue muy claro». Me incliné hacia adelante. «¿Instrucciones sobre qué?», dudó, luego tomó una llave de latón. El cajón inferior se abrió con un clic apagado. Sacó un sobre delgado sellado con las iniciales de Adrián y lo puso en el escritorio entre nosotros. «Sí, Florencia», dijo. «Hay un anexo, pero me pidieron no revelarlo hasta la lectura». Mis dedos se detuvieron sobre el sobre, pero no lo toqué. «¿Por qué esperar, Benjamín?», bajó la voz. Porque su hijo sabía que ella actuaría rápido y necesitaba que ella mostrara su juego primero. Cada acción que tome, ahora cada notificación de desalojo, cada firma, es evidencia. Sentí mi respiración asentarse en algo más frío, más firme. Adrián había planeado esto. Incluso, al final, iba 2 jugadas adelante. Benjamín guardó el sobre en el cajón y lo cerró con llave. «Esté en la lectura», dijo. Ahí es cuando todo cambia. Me levanté sin decir más, sintiendo cómo el peso dentro de mí cambiaba al salir al pasillo. La sala de conferencias olía a pulimento fresco y expectativa. Llegué temprano tomando el asiento más alejado de la cabecera de la mesa. Quería ver a Marisol entrar, quería ver cómo llevaba la corona que creía haber robado. No me decepcionó. Vestida de seda negra con maquillaje impecable, entró flotando como una viuda de portada de revista. Sus tacones resonaron suavemente contra el suelo. Asintió a Benjamín Rosales, pero al resto de la sala, empleados domésticos, amigos de la familia y 2 testigos que no reconocí, apenas les dedicó una mirada. Nadie la miró a los ojos. Benjamín no perdió tiempo en cortesías. Abrió la carpeta y comenzó. A Marisol Torres Vega leyó: «Le dejo la hacienda Vega, ubicada en Camino del Sol 18 en San Miguel de Allende, incluyendo la residencia principal, los vehículos y todas las colecciones de arte que contiene». Marisol sonrió. No demasiado, solo lo suficiente para presumir tras su duelo. Cruzó las manos en su regazo, como posando para un retrato, pero Benjamín no cerró la carpeta. Ahora dijo con voz firme: «Pasamos a la cláusula condicional». El aire cambió. La expresión de Marisol titubeó apenas, pero lo noté. Sus dedos se movieron contra su muslo. La sala quedó en silencio. Benjamín tomó un pequeño control negro y presionó un botón. La pantalla detrás de él se encendió. El rostro de Adrián apareció. Estaba grabado en su estudio. Lucía pálido, más delgado de lo que recordaba, pero sus ojos eran claros, enfocados. «Si están viendo esto», dijo, «ya me fui. Y si Marisol ha echado a mi madre de nuestra casa, entonces ha roto todo lo que puse para protegerla». Marisol se removió en su asiento. «Te di todo lo que pude», continuó Adrián, «pero no un pase libre para borrar a la mujer que me crió. Si la sacaste, la humillaste, o le negaste un lugar en la casa que ayudó a construir, entonces pierdes tu herencia. Esa fue mi condición». Benjamín asintió al hombre a su lado. «Este es Caleb Jaramillo, el notario que registró el anexo». Marisol se levantó de golpe, haciendo rechinar su silla. Pero ya era demasiado tarde. Adrián había hablado. Benjamín presionó reproducir de nuevo. El segundo video comenzó con la voz de Adrián tranquila pero firme. Estaba sentado en el mismo escritorio, aunque esta vez su postura parecía más fuerte.
Sus ojos no solo cargaban cansancio, cargaban intención. Si Marisol enseña los dientes, dijo, déjenla, que lo intente, así sabremos. Hizo una pausa, miró a la cámara y continuó. A mi madre Florencia Morales le dejo el 60% de Vega Quintero Ventures, incluyendo todas las acciones con derecho a voto, derechos intelectuales y supervisión ejecutiva. Un murmullo recorrió la sala. No me moví. Adrián siguió. También le dejo la Fundación Vega a su nombre. Ella sabe cómo usarla. Siempre hizo más que solo amarme, me enseñó a mantenerme en pie. Y si alguien cuestiona esta grabación, revisen los documentos firmados el 3 de marzo. El notario está presente. La cláusula es clara. Cruzó las manos sobre el escritorio. Si Marisol viola la condición, si saca a mi madre pierde todo. Nada de hacienda, nada de autos, nada de dinero, ni un peso, ni una piedra. La pantalla se apagó. Marisol explotó. Esto es manipulación, gritó. Estaba muriendo. Ella lo manipuló. Lo puso en mi contra. Señaló con un dedo tembloroso, hacia mí con los ojos desorbitados y la voz subiendo. Diles que tú lo obligaste a hacer esto. No dije nada. Benjamín miró a los testigos. Por favor, confirmen las firmas de los documentos del 3 de marzo. El notario se levantó tranquilo y preciso. Confirmado. Firmado, sellado y registrado en mi presencia. El señor Vega estaba en pleno uso de sus facultades. Luego, Caleb, el otro testigo, añadió, yo mismo entregué el sobre sellado a esta oficina. Las manos de Marisol se cerraron en puños. Esto es un montaje. Ella no merece nada de esto. La miré entonces, de lleno, a la mujer que me cerró la puerta de la casa de mi hijo, que sonrió mientras empaquetaba mi vida en maletas, que pensó que el poder era gritar. Me levanté despacio, pero no hablé. No necesitaba hacerlo. Adrián ya había dicho la verdad. Marisol se negó a irse. Dijo que era su hogar. Alegó que hasta los ocupas tenían más derechos que yo. Dijo que las grabaciones de Adrián eran chantaje emocional, no ley. No discutí. Salí de la sala y entré a la oficina de Benjamín la mañana siguiente. Asintió antes de que hablara. Ya presenté la revocación, 72 horas. Esa fue la orden del juez. Marisol tenía 3 días para desalojar la hacienda con seguridad si era necesario. Estaba firmado, sellado y entregado. Cuando los documentos llegaron a la casa, no los leyó, gritó. Estaba al pie de la escalera mientras ella arrancaba fotos de las paredes del pasillo, el vidrio rompiéndose contra los azulejos. ¿Crees que ganaste?, gruñó. Él me amaba. Se casó conmigo. Tú solo eras ruido de fondo. No me inmuté. Había sido ruido de fondo durante años. La callada, la educada, la que lo crió, lo alimentó, lo enseñó, pero nunca exigió el reflector. Entró al salón lanzando cojines de diseño al suelo, como si eso significara algo. Cada insulto, cada palabra amarga rebotaba en mí como el viento contra una roca. Para la noche estaba arriba empacando con la ayuda de una empleada que mantenía la cabeza baja y los labios apretados. No la seguí, no rondé, en cambio caminé hacia el jardín. El sendero que Adrián me ayudó a construir aún estaba ahí, lajas y grava bordeado de jacarandas. Mis dedos rozaron una flor marchita. Las lágrimas vinieron, pero eran distintas esta vez. No de duelo, no de derrota, de la claridad dolorosa de que la justicia cuando llega no ruge, solo restaura. Él me había protegido. Incluso desde la tumba había trazado una línea y la desafió a cruzarla. Y ahora ella estaba metiendo sus tacones en cajas sin saber que esta casa respiraría diferente cuando se fuera. Me senté en la banca de piedra, bajo el arco, la misma donde Adrián me dio una tarjeta del Día de las Madres y vi la luz colarse entre las ramas. Encontré el sobre, a la mañana siguiente, escondido bajo un libro en la esquina del escritorio de Adrián. El libro era uno que amaba de niño, El jardín secreto.
Abrí la portada y lo sentí antes de verlo algo plano cargado de intención. El sobre era de papel grueso sellado con cera, dentro una hoja de papel rayado, con su letra inclinada, ordenada un poco apresurada al final. Mamá, si estás leyendo esto, lo lograste. Perdón por cómo tuvo que pasar. Sabía que Marisol actuaría rápido y sabía que no podría detenerla a tiempo. Pero pude preparar el terreno. El jardín es tuyo ahora. Todo. Me enseñaste que el amor no necesita gritar para ser fuerte y me mostraste que algunas raíces crecen más fuertes después de la tormenta. Ve al invernadero. Ahí dejé lo que más importa. Te amo, Adrián. Mis piernas me llevaron antes de que pudiera pensar. Pasé la cocina, las puertas francesas, el sendero de piedra. El sol de la mañana atravesó la neblina, iluminando los cristales del invernadero con un brillo dorado. La cerradura cedió fácilmente. Adentro, el aroma a jazmín me golpeó primero dulce y agudo, como el pasado floreciendo de golpe. En la mesa junto a las bandejas de siembra había un sobre simple marcado Transferencia de Propiedad, Hacienda Jardín. Mi nombre estaba escrito completo. No madre, no beneficiaria, solo Florencia Morales, única dueña. Mis rodillas flaquearon mientras me sentaba en la banca de madera junto a las enredaderas. Mis dedos apretaron el papel como si fuera su mano. Te perdono, susurré, con la voz apenas audible, por dejarme esta pelea. El jazmín tembló ligeramente con la brisa de la ventana entreabierta y por primera vez en semanas respiré sin que doliera. Las semanas pasaron como páginas que se voltean lentas al principio, luego llenas de pronto. Estaba al frente de la larga mesa de caoba, la misma sala que Adrián solía llamar el cuartel. Media docena de ejecutivos me miraban con los brazos cruzados y las cejas fruncidas. No lo decían en voz alta, pero sabía qué pensaban una madre en duelo, sin título, en negocios, sin experiencia, en juntas, sin razón para estar aquí. Pero no estaba ahí por su aprobación, estaba ahí por él. No voy a fingir que soy Adrián, comencé. Pero sí sé qué quería. Me lo dijo tomando café, jugando ajedrez, a veces de pasada, a veces con los puños apretados. Tomé la carpeta a mi lado. Estos eran sus planes. No se trataba de márgenes de acciones ni titulares. Hablaban de bonos de equidad para el personal de largo plazo, una beca permanente para estudiantes de comunidades marginadas y clínicas totalmente financiadas en cada ciudad donde opera Vega Quintero, empezando por la ciudad donde creció su padre. La sala quedó en silencio. Alguien carraspeó. Otro se inclinó hacia adelante. Para el final de la hora, estaban tomando notas. Benjamín esperó a que la sala se vaciara antes de acercarse. Me entregó una carpeta delgada sencilla con un sello dorado. La liberación final de activos, dijo. Total líquido, 1.800 millones de pesos. Todo bajo tu autoridad. Asentí, pero no la abrí de inmediato. Ya sabía que quería. Nada de joyas, nada de fiestas, nada de fotos en la playa. En cambio, firmé los documentos para crear el Fideicomiso Adrián Vega. Mitad para educación, mitad para salud comunitaria, cada peso con rendición de cuentas. Esa noche caminé por la casa silenciosa, con las luces bajas, mi mano rozando el pasamanos por el que Adrián se deslizaba de niño. En el vestíbulo principal colgué su última carta en un marco de roble sencillo justo junto a la puerta. Él había construido una fortuna, pero me dejó algo más difícil de llevar y mucho más valioso, un nombre por el que vale la pena vivir.